Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, Marga, por haberme invitado a presentar a Manolo, que además no necesita presentación porque lo conocéis todos de sobra, pero me hace muchísima ilusión presentar a mi colega y queridísimo amigo Manuel de Pinedo, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Granada y una de las personas, uno de los pilares del equipo, digamos, de investigación y del estilo de filosofar que hemos ido desarrollando en esta universidad y que ha dado como resultado magníficas investigadoras e investigadores, algunos de los cuales están aquí presentes. Y tengo que decir que para mí personalmente Manolo es probablemente mi interlocutor filosófico personal. O sea, tengo otros interlocutores filosóficos, pero Frege cuando le pregunto no me contesta. Y Brandon solo de vez en cuando. Entonces, el único interlocutor que tengo así, que además que le gusta pelear conmigo, es Manolo. Y tengo que decir que mucho del desarrollo de mi pensamiento filosófico se debe a mis conversaciones con él. Por tanto, le estoy muy agradecida. Y hoy nos va a hablar de El amor, una investigación epistemológica. Así que os dejo con Manolo para que aprendamos y nos divirtamos. Tengo, vale. Ahora quita, o te dejas tú el volumen y yo, vale, ya está, mejor. ¿Me oyes? Claro, sí está. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la preciosa presentación, María José, y muchísimas gracias a Filósofa en Streaming por haberme invitado. Quiero empezar diciendo que para mí esto es un honor y un orgullo y un privilegio impresionante, uno de los grandes privilegios que he sentido a lo largo de mi carrera filosófica. Además, considero que todos los filósofos varones de habla castellana deberían sentir envidia de que yo esté aquí dando una charla hoy y no a ellos. Y en serio, esto que he dicho ahora mismo es por rebajar un poco el tono y relajarme, pero realmente ha sido para mí, me ha producido mucha ansiedad la preparación de esta charla. Siento una gran responsabilidad por el honor de que me hayáis concedido esta plataforma y he tenido sueños y pesadillas de todo tipo las últimas 2 semanas. De hecho, una de ellas ha sido que daba la charla en el jardín de María José y nos quedábamos sin conexión. Y a las 6:28 nos hemos quedado sin conexión. A las 5:28. También había soñado que daba la charla en casa de Marga, casa en la que nunca he estado. Y la peor de todas era que me retrasaba con la presentación y daban las 7 de la tarde y Alba me decía, mira Manolo, nosotras nos vamos, tú grábala y ya la escucharemos luego. Y en fin, además al pudor que me produce que estar en este foro dando una charla, se une un cierto pudor que me produce la propia temática que he elegido para hablar hoy. El amor, la amistad y su relación con el conocimiento están entre los temas que siempre más me han interesado. Pero hay un cierto sentido en el que, aunque esta charla ya he dado un par de versiones, gracias Marga, aunque he dado un par de versiones de esta charla en el pasado, más que un trabajo en construcción es una especie de exorcismo personal o incluso más todavía un intento de dar reconocimiento a personas de las que he aprendido muchísimo y muchísima filosofía, pero que no se dedican a la filosofía, no se dedican a la filosofía académica. Personas a las que si me da tiempo al final llamaré segundas personas, si me da tiempo a explicar en qué manera, de qué forma utilizo yo este concepto de segunda persona que creo que tiene mucha relación con algunas de las cosas que os quiero contar sobre la relación entre amor y conocimiento. Como he dicho, he dado esta charla en un par de ocasiones. Bueno, también, y esto no quiero dejar de decirlo, otra razón por la que emocionalmente para mí dar esta charla es importante es que ya me invitasteis hace 2 años a que impartiera una conferencia dentro de la serie de Filósofas en Streaming y tuve que cancelarla porque mi mejor amigo murió en estas fechas. Y concretamente hoy, hace 2 años del día que mi amigo Novi murió, y dado que él es una de las personas que más han modelado mi forma de pensar acerca del papel que las personas cercanas juegan en nuestro pensamiento, y muchos de los ejemplos que he usado a lo largo de mi vida tienen que ver con nuestra amistad, pues me gustaría dedicarle la charla a su memoria. Bueno, pues esta charla la he dado en un par de ocasiones en el pasado, pero para adaptarla a este foro
lo que pensé es utilizar en la medida de lo posible solo referencias a filósofas e intelectuales mujeres. No me ha costado mucho trabajo porque ya de por sí la mayor parte de las referencias que usaba para la charla eran filósofas o escritoras. Así que he tenido que expurgar muy poco. Y los pocos hombres que quedan, concretamente, si no me equivoco, Platón, Wittgenstein y McDowell, además de yo mismo, aparecen en la medida en la que sus ideas están usadas o discutidas por otras filósofas. Esto va a ser el caso sobre todo con Wittgenstein, pero también con McDowell. Y en la medida de lo posible, cuando haga uso de ideas mías del pasado o publicaciones mías del pasado, algunas en solitario, otras con Nestalí, lo haré en la medida en la que son ideas que han sido refrendadas y discutidas por mujeres filósofas también. Vale. Bueno, antes de... Quiero decir un poco cuál va a ser el esquema de la charla, qué es lo que persigo con ella. La discusión sobre el amor no es nueva en filosofía. De hecho, en fin, ha estado presente a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental, aunque tengo la sensación de que en los últimos años se está volviendo un poco... está llamando un poco más la atención la discusión sobre el amor, aunque también tengo la sensación de que en general es en relación con la ética. La mayor parte de las publicaciones y de las charlas que he visto que tienen que ver con la filosofía del amor están relacionadas con cuestiones de moral o de ética. Por ejemplo, la filósofa andaluza Pilar López Cantero tiene algunas contribuciones muy, muy interesantes sobre amor y ética, pero también sobre ruptura y cosas por el estilo. Incluso su entrada en la enciclopedia de la SEFA se centra en cuestiones que tienen que ver con la moral, no menciona mucho cuestiones que tengan que ver con el conocimiento. Yo mencionaré cuestiones relativas a la ética en algunas ocasiones. Una de las fuentes, mi principal punto de partida para esta charla son algunas ideas de Iris Murdoch, y aunque Iris Murdoch vincula la cuestión del amor con el conocimiento, también hace muchas consideraciones que tienen que ver con lo ético. Y en cualquier caso, teniendo en cuenta que mi concepción de la posesión de conocimiento y de las atribuciones de conocimiento es marcadamente normativa, me parece que las analogías entre ética y epistemología son muy útiles, especialmente conforme la epistemología se traslada desde un foco más individualista, tradicional, a un foco más social y más político. Voy a empezar la charla con dos ideas que extraigo de Iris Murdoch. Voy a leer una cita relativamente larga de Iris Murdoch y subrayar dos ideas en esa cita. Una de ellas tiene que ver con que, según ella, el amor nos obliga a reconocer que existe algo que no somos nosotras mismas, que hay algo que existe ahí fuera que es radicalmente distinto a nosotras mismas y radicalmente irreductible a nosotras. Pero al mismo tiempo, el amor para Iris Murdoch supone el reconocimiento de que no podemos comprender a lo amado de manera completa, de manera plena. Y especialmente que no podemos comprenderlo proyectándonos a nosotros mismos sobre aquello que queremos, aquello a lo que amamos. No podemos comprender lo querido, primero, no lo podemos comprender plenamente y segundo, no podemos esperar someterlo plenamente a nuestro esquema, a nuestros conceptos. Y quiero entrelazar esas dos ideas, digamos, una idea más positiva, el amor nos hace aprender algo, como mínimo que hay algo exterior a nosotros que existe, y la otra un poco más negativa, que es que ese viaje de conocimiento es interminable, nunca podemos terminar de comprender aquello a lo que queremos, con algunas cuestiones sobre las que he pensado a lo largo de los años, cuestiones que tienen que ver con cuáles son nuestras mejores políticas epistémicas, qué papel juegan en la constitución de nuestro pensamiento y para nuestro autoconocimiento las segundas personas, y en particular la posibilidad de que algo pueda ser simultáneamente cognitivo y motivador. Y esto es lo que quiero utilizar esta discusión, que relaciona amor con conocimiento, para oponerme a lo que se ha llamado recientemente una concepción neutral de las razones, y en concreto también a la dicotomía entre posiciones realistas y antirrealistas con respecto a lo evaluativo. Con respecto a las políticas epistémicas, todavía no, es que no he llegado todavía a las diapositivas. Con respecto a las políticas epistémicas, quiero
quiero defender dos políticas epistémicas en las que ya he publicado alguna cosa junto con Nestalí Villanueva, una que llamamos una política negativa y la otra que la llamamos una política erótica. La política negativa es que no tenemos la obligación a priori de prestar atención a todas las posibilidades o a todas las opiniones que se pongan sobre la mesa. Hay que ganarse el derecho a nuestra atención. Y lo que llamamos una política erótica o positiva es que nuestros seres queridos, nuestros aliados, las personas cercanas, sí que tienen ese derecho a priori a que escuchemos su punto de vista y que escuchemos su opinión. Estas dos ideas que he dicho que extraigo de Iris Murdoch, también las quiero aplicar a clarificar un poco cómo entiendo yo el papel de la segunda persona, que es ligeramente distinto a cómo se ha entendido en la literatura, por ejemplo, aquí entre nosotras por Diana Pérez o por Toni Gomila, el que me ha parecido ves que estaba ahí antes. Y en última instancia, mi objetivo es clarificar el camino para que tenga sentido la siguiente idea. La idea de que es posible percibir la injusticia, de que las percepciones de injusticia no son la consecuencia de aplicar principios generales o argumentos generales a casos particulares, y que esto no nos compromete con ningún tipo de realismo extraño, que hay una cierta concepción particularista de lo que es la percepción de injusticia que no nos compromete con ningún tipo de realismo moral o realismo normativo que nos haga abrazar lo que a veces en inglés se llama spooky entities o entidades extrañas. Bueno, pues empiezo, voy a poner aquí. Ahora ya sí lo estoy pasando. Bueno, empiezo con esta cita de un artículo de Iris Murdoch que se llama The Sublime and the Good, y en él Iris Murdoch dice: el amor es la percepción de individuos. El resto de citas que voy a usar en la charla, la mayoría no las he traducido, pero esta, al ser una cita un poco más literaria, he preferido traducirla para no liarme mientras os la presentaba. El amor es la extremadamente difícil captación de que algo distinto a una misma es real. Es la aprehensión de otra cosa, de algo particular, como existiendo fuera de nosotras. Esta es la trágica libertad que el amor implica, que todas tenemos una capacidad indefinidamente extendida para imaginar el ser de otro. La libertad se ejercita en la confrontación entre dos individuos irreductiblemente diferentes, en el contexto de un esfuerzo de comprensión imaginativa que puede extenderse hasta el infinito. El amor es el reconocimiento imaginativo de y el respeto por esta otra otreidad. Y el respeto por esta otreidad. Entonces, como he comentado antes, de esta cita y de muchos otros escritos de Iris Murdoch, me parece interesante esos dos polos que ella subraya. Por una parte, el que el amor suponga acceder y conocer cosas que de otra manera no conoceríamos, pero por otra parte que nos haga darnos cuenta que esta tarea de comprensión, esta tarea de conocimiento es una tarea que se puede extender hasta el infinito, que es inagotable, que se extiende indefinidamente y que eso otro que reconocemos como externo a nosotros mismos, en la medida en la que lo queremos, es algo que no puede reducirse a nosotros. Una idea similar a esta la encuentro en algunas interpretaciones del Tractatus y de la filosofía de Wittgenstein en general, y voy a empezar en particular con algunas consideraciones que Alessandra Tanesini hace en un libro suyo de principio de siglo que se llama Wittgenstein, A Feminist Interpretation. La propia Tanesini desde el principio insiste que lo que ella defiende no es que Wittgenstein fuera un pensador feminista, pero algunas de las interpretaciones que hace de su obra y en particular del Tractatus, que van en la línea de Cora Diamond, a la que llegaré luego más tarde, me parece que conectan bien con la cita que acabo de leer de Cora Diamond. Para Tanesini, Tanesini insiste en que el Tractatus es una obra motivada por una búsqueda ética, el propio Wittgenstein lo dice con frecuencia, por ejemplo en la carta a su editor, pero también, y esto es algo que subraya Tanesini, por la soledad e insignificancia que Wittgenstein encuentra en la concepción moderna del sujeto como autónomo, como independiente del resto, como racional de una manera desapasionada, como empeñado en trascender sus limitaciones y su situación, sus particularidades,
y como responsable único de su propio pensamiento. Y estaba a punto de leer una cita de Tanesini. Solo cuando comprendemos las verdaderas consecuencias de la idea de que el pensamiento humano tiene límites, apreciamos lo que quiere decir que somos seres racionales finitos. Al mismo tiempo, dado que Wittgenstein muestra que no hay pensamientos que no podamos pensar debido a esos límites, descubrimos que nuestra finitud no es una jaula que nos aprisiona. Este interés por la finitud de nuestra existencia es, dice Tanesini, una cuestión importante para la filosofía feminista. En este sentido, Tanesini considera que hay una lectura posible de Wittgenstein, empezando con el Tractatus, que tiene un carácter feminista y que es precisamente el rechazo a una determinada concepción del sujeto. Vale. Y creo que tanto de la manera en la que conecta Amor y Conocimiento a Iris Murdoch como en la lectura que Tanesini, que luego veremos que también Cora Diamond hace del Tractatus y de Wittgenstein, creo que se sigue que otro sujeto es posible, un sujeto relacional, un sujeto interdependiente, un sujeto que aún estando limitado no está aprisionado, está expuesto, es vulnerable y que a diferencia de una larguísima tradición de hombres segurísimos con sí mismos, no comete el conveniente error de confundir certeza con conocimiento. Y aquí con esto, a Wittgenstein desde el principio hasta el final de su trayectoria. Como he dicho antes, claro, es que ahora es cuando tengo el índice del resto de la charla y en vez de... y a partir de ahora lo que voy a hacer, voy a señalar varias formas en las que se puede hablar de la conexión entre amor y conocimiento, las relaciones que hay entre amor y conocimiento. Voy a decir un poco más acerca de las políticas epistémicas, tanto la política negativa como la positiva o erótica que mencioné antes. Voy a señalar dos potenciales obstáculos para considerar que el amor o lo emocional o lo evaluativo es compatible con el conocimiento. Un obstáculo es, como dije antes, una concepción neutral de las razones, un compromiso con una concepción neutral de las razones. Y el otro obstáculo sería la idea de que la parcialidad es incompatible con la objetividad. Y si me da tiempo al final, hablaré un poco del papel que creo que la segunda persona juega con respecto a algunas de estas cuestiones. Vale. Cuando hablo aquí de amor, realmente quiero que se entienda en un sentido amplio, en un sentido en el que quepa hablar de la amistad o del compañerismo, de la paternidad, de la camaradería, incluso de las relaciones cordiales que tenemos con algunas personas. No quiero centrarme concretamente en el amor romántico. Creo que el amor romántico, en un cierto sentido, es una forma de la amistad. Es verdad que llamar a una charla la amistad una investigación epistemológica es menos sexy que llamarlo el amor una investigación epistemológica, pero quiero que entendamos el amor de esta manera más general. Creo que hay algo, además, particularmente interesante con respecto a la amistad, porque de alguna forma me parece que es verdad que mientras que el amor se puede entender como una emoción, la amistad tiene más bien el carácter de una relación, y además me parece que tiene el carácter de una relación que en un cierto sentido es más pura, es más simétrica, más horizontal, y quizá en ese sentido encaja mejor con algunas de las cosas que con respecto al amor, quiero decir. Es que mientras que parece que es más fácil encontrar una explicación que apele puramente a nuestra parte más biológica para explicar estas otras relaciones, en el caso de la amistad no está tan claro para qué tenemos amigos, para qué tenemos amigas, por qué los tenemos. No parece que el principal papel de nuestras amistades sea enseñarnos cosas, ni que nosotros les enseñemos cosas a ellas.
ni que se preocupen de nuestra seguridad, ni de nuestra higiene, ni de nuestra alimentación, ni que nos protejan, ni que nos guíen. Y en un sentido podemos contar con nuestras amistades para todas estas cosas y a veces lo hacemos, pero esa no es realmente la razón por la que los tenemos. Más bien, me parece que la razón por la que los tenemos es que otro aspecto también de nuestra biología y de nuestra naturaleza humana es pasárnoslo bien, es divertirnos, es explorar el mundo juntas, por el mero placer de hacerlo, no tener problemas enseñando nuestras fisuras, y es sencillamente estar con alguien porque también quieren estar con nosotros. Me parece que hay algo hermoso en la amistad que implica que la amistad no está basada en el cálculo, ni está basada en el beneficio. Y en ese sentido, en el sentido en el que la amistad es también un componente de nuestro ser animal, creo que prueba que la biología no es solo cuestión de cálculo y de beneficio. Pero en fin, esto es un pequeño paréntesis para señalar a qué me refiero cuando estoy utilizando la palabra amor en esta charla. Bueno, alguna gente ha señalado, por ejemplo, quiero ahora hacer referencia a Bell Hooks y también a Martha Nussbaum, que a la hora de hablar del amor parece más fácil, o con frecuencia parece más fácil hablar de la pérdida del amor que articular el dolor por la ausencia del amor o por la pérdida del amor, que describir su presencia y su significado en nuestras vidas. Esta es una idea en la que, por ejemplo, Bell Hooks insiste mucho en su libro All About Love. Y Martha Nussbaum, en una pequeña pelea que tiene con Marcel Proust, le reconoce haber entendido cuestiones sobre el amor que normalmente están ausentes en la literatura tradicional, pero al mismo tiempo le critica que no solo el dolor nos da conocimiento del amor, que también son las conversaciones, la intimidad, lo compartido, los hábitos que tenemos en común. Y me parece que aquí hay una pequeña tensión que puede resultar de interés, el que con frecuencia sea precisamente en los momentos de pérdida, los momentos de ausencia del amor, cuando más nos preocupamos por pensar acerca del amor, pero que sin embargo no sea esa la forma más iluminadora de pensar con respecto al amor. Y creo que esta es la idea de Martha Nussbaum cuando le dice a Proust que quizás la manera más rica de pensar con respecto al amor tiene más que ver con la cotidianidad de conversaciones, intimidad, hábitos compartidos, que no del horror a la pérdida. ¿Cómo se relacionan amor y conocimiento? Es una cuestión que se puede plantear de una diversidad de maneras. Una manera muy tradicional es pensar en términos de amor al conocimiento y de pensar en la filosofía como en la definición que nos enseñaban en secundaria, como amor al conocimiento. Y en la dirección contraria, y esto es una cuestión en la que también, de la que también se ha ocupado Martha Nussbaum, en la dificultad que a veces tiene saber incluso qué es lo que queremos, a quién queremos, cuánto queremos. Y sobre esta misma cuestión, sobre la cuestión de nuestro conocimiento del amor, James Baldwin tiene algunos escritos muy atractivos acerca de cómo llegamos a conocer muchas cosas como resultado de que son cosas que le importan a seres a los que queremos. Algunos de los ejemplos que pone son bastante frívolos, pero muy iluminadores. Me enamoro de alguien de Sydney y de pronto aprendo montones de cosas acerca de Sydney, cuánta gente vive allí, cuáles son los horarios de aviones para ir hacia ese país, qué deportes son populares allí. Luego hay también otra cuestión que relaciona conocimiento y amor, que sería en un sentido la contraria a la que yo quiero insistir a partir de ahora, que es la idea de que el conocimiento es una vía hacia el amor. Por ejemplo, me viene a la cabeza una novela de ciencia ficción, El juego de Ender, Ender's Game, donde el protagonista se le entrena para que sea capaz de jugar batallas de guerra contra una civilización que amenaza con invadir la Tierra, y cuando llega a comprenderlos plenamente, cosa que necesita para poder combatir con ellos, insiste en que ya no puede evitar quererlo. Y finalmente, y aquí es a lo que quiero referirme a partir de ahora, es a algo que se sigue de la cita que mencionaba antes de
de Iris Murdoch, que es la idea de que el amor puede ser una vía de conocimiento. Digamos, de alguna manera, la dirección contraria a la que he mencionado hace un momento con respecto al juego de Enders. Dije antes que iba a mencionar a Platón, y quiero mencionarlo porque aunque Platón en un cierto sentido es un paradigma de concepción racionalista del conocimiento y de la filosofía y de oposición a que las emociones jueguen un papel con respecto al pensamiento o con respecto incluso con la política, sorprendentemente en el banquete se acerca a afirmar que cuando queremos a alguien no solo descubrimos a una persona, sino que descubrimos un mundo y que nos acercamos lo más posible a comprender aquello que para el propio Platón se mantiene siempre alejado de nuestro yo mortal, como es la belleza, la bondad y la verdad. Y dije al principio que los filósofos varones a los que iba a mencionar, los iba a mencionar en la medida en la que eran utilizados por filósofas. En este caso particular, más bien al revés. Sócrates termina aceptando esta idea, la idea de que el amor puede jugar un papel para el conocimiento, y afirma haber cambiado de opinión como resultado de haberlo discutido con Diotimo. Una de las pocas veces en las que Sócrates reconoce estar equivocado es precisamente porque lo ha convencido una mujer. En este campo, como en muchos otros, me parece que Platón es pionero en pensar con respecto a la política, pensar con respecto al conocimiento en términos netamente políticos. Y esto me lleva a pararme un poco en lo que comenté antes con respecto a las políticas epistémicas que recientemente hemos defendido en alguna publicación, Nestalí, Villanueva y yo. Y las dos tienen que ver con darle un papel a la relación que tenemos con las personas con respecto a la atención epistémica que tenemos la obligación de prestarle. En primer lugar, proponemos una política que consideramos que es controvertida, que es que no tenemos la obligación epistémica de prestar atención a las posibilidades presentadas por gente que consideramos que son nuestros adversarios o que tienen agendas opresivas con respecto a nosotros. Me gusta utilizar un término técnico de origen lorquiano, que es los putrefactos. A Lorca le gustaba utilizar este término. No recuerdo que usáramos la palabra en nuestro artículo, pero la idea sería frente a una cierta forma ingenua de entender la defensa que hace Stuart Mill del mercado libre de las ideas, donde siempre es favorable, epistémicamente favorable, prestar atención a todas las posibilidades y a todas las alternativas que se presenten. Consideramos que, especialmente en un contexto como en el que nos encontramos actualmente, donde la limitación no está en la posibilidad de encontrarse puntos de vista alternativos, es más fácil que nunca expresar nuestro punto de vista o encontrar puntos de vista alternativos, pero en cambio es más difícil, en un sentido es más difícil que nunca atraer la atención con respecto a nuestro punto de vista, teniendo en cuenta la cantidad de fuentes posibles a las que tenemos acceso. La tendencia a que se presenten posibilidades de que estemos equivocados de manera sistemática y en todos los foros por parte de personas cuya intención es claramente nociva hacia nuestros intereses. Los ejemplos más clásicos son plantear dudas acerca de consensos científicos con respecto a la relación que hay entre el tabaco y determinados tipos de cánceres, o entre el uso de combustibles sólidos y el cambio climático. El que consideremos que tenemos la obligación de prestar atención, o incluso peor, de demostrar que posibilidades de que estemos equivocados son falsas, puede tener como consecuencia que pasemos de saber a no saber con respecto a cuestiones
que son muy importantes para nosotros y para la sociedad democrática. Bien, aquí cuando estaba preparando la presentación, que desgraciadamente no puedo estar compartiendo con vosotras, me ha venido a la cabeza una película que vi hace poco que se llamaba The Denial, donde se presenta un caso que se dio entre un negacionista del Holocausto americano, David Irving, que puso una denuncia de libelo contra Penguin Books y contra Deborah Lipstadt en Inglaterra. En la película se ve que la estrategia que la defensa decide adoptar, la defensa de Penguin Books, parece que en los juicios de libelo a quien le corresponde demostrar la inocencia es a quien ha sido acusado, y por eso David Irving decidió poner la denuncia en Inglaterra en lugar de ponerla en Estados Unidos. La defensa decide no llamar a víctimas del Holocausto, en contra de cuál era la política más habitual en este tipo de casos, y en su lugar demostrar, primero, que el Holocausto existió, y en segundo lugar demostrar que David Irving había falseado datos históricos a sabiendas. Y la razón que en la película se da, y por lo poco que he tenido tiempo de leer con respecto al caso, parece que es algo que consideró el gabinete de defensa, es que no querían darle a David Irving el placer de que discutiera de tú a tú y en igualdad de condiciones con gente que había sido víctima del Holocausto. Un poco en la línea del dicho, que yo la primera vez que lo escuché fue en El Exorcista, de con el demonio no se discute. También he escuchado en alguna ocasión, con el fascismo no se discute. Incluso esta idea, la idea de que con el demonio no se discuta, es, como diré un poco más adelante, una política epistémica que no necesariamente tiene una aplicación en todos los contextos. Hay contextos donde si no discutimos con el demonio, permitimos que el demonio sea el que marque los conceptos y el que marque el carácter de la conversación. Esta, digamos, es una política que hemos defendido con respecto a el derecho que a priori tenemos o no tenemos de que nuestras opiniones se escuchen. En contraste con esta política, o acompañándola, hay otra que tiene que ver con el tema que hoy nos trae, que es que, dado que da la impresión de que los hechos no nos hacen cambiar de opinión, y que somos, y al menos así lo muestra mucha literatura empírica, magníficos a la hora de integrar hechos que contradicen a nuestra identidad, de descartarlos, de encontrar formas de reinterpretarlo, pero que en cambio nuestras amigas sí nos ayudan a cambiar de opinión. Y digo que los hechos no nos hacen cambiar de opinión, pero algo parecido creo que se puede aplicar a los argumentos. La literatura empírica también muestra que los argumentos no son particularmente efectivos en general a la hora de cambiar nuestra opinión. Me viene a la cabeza un artículo de Catarina Dultiz Novaes que se llama Can Arguments Change Minds?, donde por una parte insiste en que en abstracto los argumentos no son la mejor manera de hacer que la gente cambie de opinión, pero en cambio cuando cuidamos el contexto en el que los argumentos se presentan, incluyendo cuestiones que tienen que ver con ganarnos la atención, ganarnos el derecho a que se preste atención a nuestros argumentos, de pronto los argumentos adquieren una fuerza que por sí mismos no parecen tener. La política positiva que nosotros proponemos es que las personas cercanas, nuestros aliados, nuestros seres queridos, sí que tienen ese derecho ganado a que prestemos atención a sus opiniones. Y no meramente que concedamos credibilidad a su testimonio, sino que también, en principio, tengamos sus intereses, consideramos que sus intereses son intereses que también compartimos y por tanto, digamos, esta atención epistémica que sí que se han ganado no es meramente el que se hayan ganado el derecho a que demos credibilidad a su testimonio, sino que además tomemos en serio sus opiniones y tomemos en serio los retos que sus opiniones pueden suponer para las nuestras.
Pero como he dicho antes, claramente ninguna de estas dos políticas epistémicas es una política virtuosa o viciosa al margen del contexto. Es más, me gustaría decir que no hay ninguna política epistémica que sea virtuosa o viciosa al margen del contexto. Aunque hay algunas políticas, como por ejemplo el dogmatismo, que una vez que las nombramos como tales, parece difícil concebir que puedan tener un carácter virtuoso. Si tengo algo de razón en lo que he dicho antes, hay contextos en los que mantenernos en nuestras 13 y seguir pensando determinadas cosas, por ejemplo, que la utilización de combustibles fósiles tiene un impacto en el cambio climático, mantenernos en nuestras 13, incluso si no podemos descartar toda posibilidad de estar equivocado, quizá tenga un cierto carácter de dogmatismo, pero en este caso el dogmatismo me parece epistémicamente positivo. ¿Por qué digo que con respecto a las dos políticas que he recomendado, la negativa y la positiva o erótica, también cabe decir que no son virtuosas o viciosas al margen del contexto? Bueno, pues por poner un par de ejemplos simplones, una cosa es que si sabemos que alguien tiene una agenda neonazi, no prestemos atención a sus opiniones en la mayor parte de los ámbitos, pero si resulta ser un experto mundial en hacer tarta de queso, pues quizá en lo que se refiere a la receta para la tarta de queso sí podemos prestar atención a su opinión. O al revés, no tenemos la obligación de prestar atención a cada una de las opiniones que dé nuestro cuñado por mucho que lo queramos. Es decir, aquí la idea de que no todo el mundo tiene el derecho a priori a que prestemos atención a sus opiniones y que los seres queridos sí que tienen ese derecho, sí que se han ganado el derecho a que prestemos atención a sus puntos de vista o a sus opiniones, es algo que también depende del contexto. Vale, he dicho al principio que en última instancia muchas de las cuestiones que os quería presentar hoy son una forma de intentar allanar el camino para dar sentido a la idea de que una contribución, una evaluación, o al principio lo llamé una percepción de injusticia, una contribución a un debate realizada desde un determinado punto de vista, marcada por un determinado, dentro de un determinado marco evaluativo, hecho a partir de unas determinadas preferencias o a partir de una determinada experiencia, puede ser una contribución perfectamente racional a un debate, incluso si no podemos sostenerla por medio de un argumento neutral, y para llegar a esa conclusión hay algunos obstáculos en la tradición filosófica, como lo que he llamado una concepción neutral de las razones. Ahora me gustaría poder proyectároslo, pero lo que voy a tener que hacer es leerlo, o comentar algunas formas de algunos argumentos filosóficos que he encontrado en Cora Diamond, en Alice Crary, en Amiel Srinivasan, que en mi opinión van directamente en contra de esto que he llamado una concepción neutral de las razones. Pero antes de esto os quería leer un pequeño párrafo de una novela de Adichie que se llama Americana, donde me parece que hay un breve diálogo donde aparece de forma bastante nítida esto que estoy llamando una concepción neutral de las razones. La protagonista de la novela está en una peluquería y llega otra clienta, una clienta blanca. La protagonista de la novela es africana, es nigeriana y vive en los Estados Unidos. Y la clienta que entra cuando empieza a hablar y habla de que quiere hacer un viaje a África. Y se quiere congraciar con toda la clientela de la peluquería, que es una peluquería africana. Y dice: acabo de leer otro libro genial, Un recodo en el río, de Naipaul. No menciona al autor, pero me permitió entender de verdad la dinámica del África moderna. Es tan sincero, el libro más sincero sobre África que he leído, declaró Kingsley. Y Femelu, la protagonista de la novela, cambió de posición en la silla. Le chirriaba ese tono de enteradilla de Kelsey.
No creía que esa novela tratara en absoluto sobre África. Trataba sobre Europa, o el anhelo por Europa, y sobre la baqueteada imagen de sí mismo de un hombre indio nacido en África que se sentía tan dolido, tan inferior por no haber nacido en Europa, por no ser miembro de una raza cuya capacidad para crear él había ensalzado, que convertía sus carencias personales e imaginadas en un impaciente desprecio por África. Y Femelu se recostó en el asiento y así lo expresó en tono comedido. Kelsey pareció sorprenderse. No se esperaba una miniconferencia. A continuación dijo con amabilidad: «Ah, bueno, entiendo por qué ha interpretado la novela así. Y yo entiendo por qué tú la has interpretado como la has interpretado», repuso Ifemelu. También habría podido escribir en su blog, piensa Ifemelu, un post sobre Kelsey, esa chica que por alguna razón se consideraba prodigiosamente neutra en su manera de leer los libros, en tanto que otras personas leían desde un punto de vista emocional. Vale, perdonad. Bien. He querido empezar con esta referencia porque me parece que es bastante representativa de una cierta tendencia a considerar que hay un cierto estándar, en este caso el estándar que está criticando a Nietzsche, el estándar de la gente, de los blancos liberales que tratan con un cierto paternalismo a los afroamericanos y en este caso a los africanos, que consideran que su concepción de las cosas es totalmente neutral y objetiva, mientras que la concepción que tienen las otras personas es una concepción que está marcada emocionalmente. Y con respecto a la neutralidad, el primer uso que yo he encontrado de esta idea de la concepción neutral de las razones es en un artículo de Alice Crary de hace unos cuantos años que se llama «Lo metodológico es político», ¿qué pasa con el feminismo analítico? En ese artículo, Alice Crary echa de menos, dentro de la tradición reciente en filosofía analítica y en particular en epistemología política, que se reconozca la importancia de lo que ella llama recursos moralmente no neutrales. Ella considera que en otras tradiciones feministas, y en particular ella pone mucho énfasis en el feminismo negro, la idea de que determinados puntos de vista, consideraciones que solo son posibles desde determinado punto de vista, con frecuencia puntos de vista que son el resultado de una trayectoria de opresión, pueden ser contribuciones perfectamente válidas a un debate racional, incluso si no hay forma neutral de establecerlas. Y en particular critica a Miranda Fricker, también a Jason Stanley, por abrazar una versión de esta concepción neutral de las razones. Con respecto a Miranda Fricker, su objeción tiene que ver con la concepción que Miranda Fricker tiene del testimonio. Crary le alaba a Miranda Fricker haber puesto sobre la mesa y haber atraído tanta atención sobre formas de injusticia que tradicionalmente habían pasado un poco más desapercibidas, o al menos lo habían pasado en la tradición de la epistemología analítica, como son las injusticias epistémicas o las injusticias discursivas y otro tipo de injusticias que se han discutido a raíz de la obra de Miranda Fricker, pero considera que su discusión del testimonio la compromete precisamente con el tipo de concepción neutral que muchas veces conduce precisamente al tipo de injusticias epistémicas, testimoniales que la propia Fricker está criticando. Según Crary, Fricker cae en un dilema con respecto al testimonio que considera que hay dos posiciones posibles con respecto al testimonio. Una posición inferencialista, según la cual solo estamos legitimados para adquirir creencias a través del testimonio si de manera implícita o explícita podemos reconstruir un argumento cuya conclusión sea la información que estamos recibiendo de manera testimonial, o alternativamente que aceptamos el testimonio como resultado de nuestra naturaleza crédula. Pero
la aceptación del testimonio, si no puede ir acompañada de un argumento neutral, está de alguna manera racionalmente impugnada. Y Crairy llama la atención sobre la concepción del testimonio que McDowell defiende. Una concepción del testimonio que, según Crairy, evita ambos polos de este dilema. De forma que la propia Crairy defiende que la concepción del testimonio de McDowell es una donde es perfectamente racional en muchas circunstancias adquirir creencias a partir del testimonio, incluso si no hay forma de proporcionar un argumento neutral cuya conclusión sea la información testimonial que estamos recibiendo. En particular, el tipo de casos que le interesan a Crairy son casos en los que el testimonio del que estamos hablando es testimonio que viene de personas que pertenecen a grupos desfavorecidos. Testimonios que además con frecuencia dependen de un conocimiento privilegiado que de su situación esas personas tienen y que no necesariamente puede ser reconocido desde cualquier otra perspectiva. Como ya son las 6:30 y hemos tenido problemas de conexión antes, me hubiera gustado detenerme un poco más en el argumento de McDowell y en algunas de las cosas que McDowell dice en contra del no cognitivismo en algunos de sus trabajos de principios de los años 80, que me parece que tienen muchísima relevancia y muchísima conexión con algunos de los debates recientes en la epistemología y la filosofía del lenguaje política, pero voy a dejar eso de lado y voy a pasar a decir alguna cosa con respecto a Amir Srinivasan y también con respecto a Cora Diamond. He comentado que Crairy le critica a Fricker este compromiso con la concepción neutral de las razones. Crairy considera que esta concepción no es algo exclusivo de la epistemología analítica o de la tradición feminista analítica, sino ella también pone el dedo en la llaga en el postestructuralismo. Considera que los postestructuralistas también están comprometidos con una concepción neutral de las razones, pero al mismo tiempo piensan que tal neutralidad es imposible y, por tanto, según Crairy, abrazan una actitud cínica con respecto a la justificación. Srinivasan hace una crítica similar a la concepción que tiene de la propaganda Jason Stanley. En un artículo que Srinivasan publicó en Teoría, le critica a Stanley que haga uso de un argumento no moral contra la desigualdad con la intención, según Amir Srinivasan, de producir una crítica interna a la democracia americana. Estoy citando ahora mismo. Una crítica que será racionalmente atractiva para la élite privilegiada. El problema que encuentra Amir Srinivasan con la discusión de la propaganda de Stanley es que Stanley distingue entre dos tipos de propaganda. Una propaganda que llama socavadora y la otra que llama supporting propaganda. Según Stanley, la propaganda puede o bien hacer uso de determinados conceptos democráticos con la intención de socavarlos o bien hacer uso de ellos con la intención de sostenerlos. Y considera que en determinados contextos la propaganda juega un papel positivo a la hora de movilizar a la gente en favor de la democracia. Pero para Stanley este es un movimiento provisional. Tanto la una como la otra son racionalmente fallidas, en la medida en la que apelan a nuestras emociones en lugar de apelar a nuestra razón. Y Stanley parece estar comprometido, al menos en su libro sobre la propaganda, con la idea de que hay una separación estricta entre intereses, evaluaciones y emociones por una parte y un debate racional por otro. Y aunque considera que es políticamente válido utilizar la propaganda, solo es así como un primer paso que a continuación tiene que ir acompañado de un debate neutral en el que todo el mundo se sienta cómodo con respecto a las premisas. Y la propia Srinivasan, en un momento bastante incendiario, termina su artículo, el artículo que tiene publicado en Teoría,
preguntándose, ¿pero por qué? Me gustaría preguntarme. ¿Por qué nos debería importar ganarnos los corazones y las mentes de la élite? ¿Por qué no debería ser nuestro objetivo más bien una crítica externa? O más bien una revolución externa del tipo que, al menos en la versión marxiana tradicional, solamente aquellos que están en una posición oprimida pueden realizar. Y una vez que abandonamos el proyecto de ganarnos el corazón y las mentes de la élite, ¿cuánta confianza deberíamos mantener en que lo más urgente es que sigamos haciendo filosofía analítica cuidadosa en lugar de política revolucionaria? Así es como termina Amir Rimibasan su artículo y, en mi opinión, ella misma no ha dejado de hacer filosofía analítica cuidadosa, a pesar de que en este artículo, criticando a Stanley, parece exhortar a la revolución en lugar de a la filosofía. Quiero leeros también otra cita de un artículo de Cora Diamond que se llama Murdoch the Explorer, Murdoch la exploradora, que creo que apunta también en esta dirección. Dice Cora Diamond: antes cité una afirmación de Murdoch según la cual las actitudes morales que enfatizan el detalle inagotable del mundo, la tarea infinita de comprensión, la conexión del conocimiento con el amor y de la intuición espiritual con la apreciación de lo único. Lo que quería era mostrar la distancia que puede haber entre la gente que adopta esta concepción y aquella gente que cree que todo el mundo vive en el mismo mundo empírico y racionalmente comprensible. Y que por tanto no consideran que conocer la realidad, al menos conocerla de la manera que es relevante para la vida moral, involucra ninguna forma de exigencia moral o de tarea espiritual. En este artículo, Iris Murdoch, Cora Diamond, creo que está apuntando a algo que podemos extraer quizá de la cita que inicialmente os leí de Iris Murdoch. La idea de que una idea que es muy central también para la filosofía de Murdoch, que la pérdida del amor o la resistencia del amor tiene como consecuencia algo que para Murdoch es epistémicamente y moralmente muy dañino, que es la reafirmación del yo y la congelación del yo. En cambio, y Murdoch aquí pone su énfasis en la cuestión de la atención, que es una en la que, en fin, que no de manera explícita he subrayado antes, pero que quiero que se entienda que vehicula todas las cosas que estoy diciendo en esta charla. Frente a esta idea de la reafirmación del yo, Murdoch considera que la atención a la realidad es lo que es central en la vida moral. Pero esa atención a la realidad es difícil porque supone de alguna manera suprimir el yo. Ella utiliza la expresión unselfing. Y este suprimir el yo es poner la dirección de nuestra atención fuera del yo hacia la variedad sorprendente del mundo. Esa atención a la variedad sorprendente del mundo, esa capacidad de prestar atención a algo que hay fuera de nosotros, que es esencial para el conocimiento, es lo que, según Murdoch en La soberanía del bien, y tal y como la cita Cora Diamond, esa atención al mundo es lo que Iris Murdoch llama el amor. Tengo muchas más cosas, pero no sé si puedo... Si no, no va a haber tiempo para las preguntas. Bueno, pues... Perdonad que al final quizás esto haya sido un poco más desordenado de lo que yo me esperaba, pero el no poder presentaros las transparencias y el que hayamos tenido la pequeña interrupción ha hecho que le pierda un poco el arco narrativo a esto, pero confío en que ahora en la discusión y en las preguntas podamos encontrar un poco más de orden. Vale, muchas gracias por vuestra paciencia. Pues damos comienzo al turno de palabra. Como sabéis, en principio se respetará el turno de palabra, pero no tiene por qué ser así. Vale. Mira,
Perdonadme un segundo, es que creo que ya hemos recuperado la conexión y voy a conectarme con la otra red. Vale. ¿Vale? Un segundillo. Móvil, ¿no, María José? Es que está parpadeando, no lo puedo entender. Sigue parpadeando la red. A ver, cancel. A ver. Yo os veo. ¿Me veis y me oís? ¿Sí? No, Sí. pero es que sigo conectado con tu móvil, María José. Espérate. Pero que si sigue. Vale, vale, vale. ¿Ya? Sí, vale, vale. ¿Sí? Vale, pues Matilde, cuando quieras. Gracias, no sabía que era la primera. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por la charla, que me ha gustado mucho. Yo quería hacerte una pregunta en relación, digamos, a los aspectos quizás menos luminosos del amor. Es decir, en tu charla obviamente recuperas toda esta idea del amor ligado al conocimiento, está en Murdoch, que viene de Platón, que por cierto recupera Alexander de Hamas, ¿no? En una promesa solo una promesa de felicidad, no sé si conoces el texto, ligado, ¿no?, a la idea de belleza y por tanto al erotismo como aquello que efectivamente no te saca del mundo sino que te lleva a él, ¿no? Y por tanto como motor de conocimiento y de interés. Pero al menos en la idea de Nehamas de una promesa ve cierto riesgo, ¿no? Es decir, que es verdad también que el amor no es que sea ciego, sino que es ceguera, ¿no? Es blindness, ¿no?, que dicen los ingleses. En el sentido que no ya hablando, digamos, del deseo que puedas tener con una persona que obviamente te nubla, digamos, la razón, por decirlo así, sino por cómo eso pudiera afectar a esa política erótica de la que hablas. Es decir, quizá precisamente, o por lo menos puede haber, aunque estoy en general de acuerdo, pero a lo mejor prestar atención a las personas a las que queremos pudiera cegarnos respecto a otro tipo de intereses o de perspectivas o de... Entonces, no sé, que quizá al menos esa posibilidad debiera de ser contemplada. Vale, Y esto vale. es lo que te quería preguntar. Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto, muchas gracias, Matilde. Vale, sí, estaba también en mi presentación, mencionarlo en 2 o 3 ocasiones, al final no lo he mencionado en ninguna. Bueno, al menos momentáneamente tú sigues en Murcia, ¿verdad, Matilde? Sí. Bueno, una de las... Porque de Murcia, concretamente de Saray Ayala, antes de Navidad, vino a Granada a darnos una charla. La tenía también en las transparencias, la charla la llamaba Verde que te quiero verde. Y precisamente lo que encontraba era algo que en mi opinión es una paradoja, es una especie de paradoja con respecto a la política erótica positiva. La paradoja es incluso aceptando que nuestros seres queridos a priori o en principio se hayan ganado el derecho a nuestra atención. ¿Qué pasa si nos damos cuenta de que nuestros seres queridos nos hacen daño? Por ejemplo. O sea, si queremos... Y por eso antes me he detenido un poco en la amistad, porque en la amistad parece más difícil concebirla como unidireccional. Parece difícil decir que tú eres... O sea, si yo creo que soy amigo de alguien, pero ese alguien no es mi amigo, entonces realmente creo ser amigo de ese alguien, pero no soy su amigo. Mientras que es más fácil decir que yo quiero a alguien que a mí no me quiere. O que yo quiero a alguien que no me quiere bien. Entonces, a Saray, que le había gustado bastante la idea tanto de la política epistémica positiva, como algunas de las cosas que yo había dicho en una versión anterior de esta charla, vino a Granada a presentarnos esta paradoja, la paradoja de qué hacemos si aceptamos esta política epistémica, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la persona querida es una persona que nos está haciendo daño y seguimos queriéndola. Y en ocasiones esto puede desembocar en que dejemos de querer a esa persona, pero en otras ocasiones no. También en la charla tenía mencionado un texto que me ha parecido muy interesante de una
epistemóloga feminista de los años 80, Alison Jagger, que tiene precisamente un artículo que se llama Love and Knowledge, Emotion in Feminist Epistemology. Y curiosamente, aunque el artículo se llama Love and Knowledge, el amor no sale demasiado bien parado. Ella defiende otras emociones y pone algunos ejemplos muy interesantes de sentir afección acerca de tu tema de estudio, incluso cuando tu tema de estudio son el DNA del maíz. Pero el amor tiene como esta mancha de sospecha que tú misma le has puesto. O sea, que no es en este caso parcialidad, sino el elemento de ceguera. Y dice, y lo tenía copiado para leerlo, dice en un momento dado, aunque nuestras emociones sean epistemológicamente indispensables, no son epistemológicamente indiscutibles. Como todas las facultades, pueden ser engañosas y sus datos, como todos los datos, están siempre sujetos a reinterpretación y a revisión. Esto me da pena no haberlo leído durante la charla porque es una de las objeciones más clásicas al tipo de posición que estoy intentando defender, que es yo defiendo el poder epistémico de prestar atención a mis seres queridos, pero ¿dónde está? Y el Manolo nazi gemelo, y en la tierra gemela donde hay alguien haciendo esta misma defensa de esta misma idea, pero con una agenda neonazi, ¿qué le puedo decir? Mis principios son mejores que los tuyos. Eso es contradecir un poco el particularismo que estoy defendiendo. Y la única respuesta que hay, creo, a una situación como esta es que lo normativo es tremendamente complejo. Que podamos tener percepciones de injusticia es compatible con que sean profundamente revisables, con que nos demos cuenta que nos parecía percibir algo y realmente no lo estábamos percibiendo. Entonces, creo que esto responde parcialmente a tu preocupación y es una preocupación central para mí también, pero creo que no anula la fuerza del argumento central, pero es algo que uno no puede olvidar. Te agradezco que lo hayas puesto sobre la mesa porque es una de las cosas que me he dejado fuera en la presentación. Gracias, Matilde. Pues muchas gracias a ti, ya te pediré la referencia. Vale. María José Alcaraz. Sí, muchas gracias, Manolo. Y yo lo que sí te quería pedir es si después se pudiera compartir la presentación que al final nos has proyectado, pues por algunas citas y nombres. La verdad es que creo que muchos no. Las notas que yo he podido tomar así regular, pues se pueden completar. Yo te quería preguntar sobre un tema que ha aparecido y que pensaba que ibas a elaborar un poco más. Bueno, estaba un poco presente con toda la cuestión del amor y de qué papel desempeña en el conocimiento o deberíamos atribuirle a la hora de entender el conocimiento, que era la cuestión de la segunda persona. Y porque, claro, en las relaciones de amistad o de amor, esto es fundamental, es la relación básica. Y yo le estaba un poco dando vueltas a esto y a las cosas. Es verdad que ahora Matilde te ha puesto más del lado de lo negativo, pero tú has incidido mucho en la parte positiva. Y yo me estaba haciendo un poco la pregunta de hasta qué punto se entrevé en tu posición una idea como la siguiente, que es que hay una cierta, digamos, fuerza legitimadora en la adquisición de cierto conocimiento a través de este tipo de relaciones o motivadas por nuestra confianza en nosotros vía las relaciones del amor. Pero yo la verdad es que pienso, no sé cómo lo ves tú, que esta capacidad legitimadora tiene mucho sentido para mí cuando hablamos de autoconocimiento, porque es verdad que no somos en parte lo que los otros ven de nosotros y somos en parte el cómo nos relacionamos con los otros, no somos solamente un conjunto de propiedades, sino que somos en esa relación y por tanto la perspectiva ahí de la segunda persona parece que es casi parte de lo que tenemos que considerar. Pero claro, cuando hablamos del conocimiento en general, lo veo más complicado porque un poco aparecían las cosas que ha dicho Matilde y simplemente la falibilidad de hasta las personas que más queremos y ya está, simplemente que parece que hay como una diferencia ahí, ¿no? Entonces no sé si quizá sería interesante de marcar la diferencia entre el papel que desempeña este tipo de emociones del amor, de la amistad, de la confianza que implican
en el conocimiento, por un lado en el autoconocimiento y por otro lado en el conocimiento entendido de manera más general, el conocimiento del mundo, no sé. Vale, muchas gracias, María José. También sí, así me obliga a decir algunas de las cosas que más me hubiera gustado decir y que me he dejado fuera. Sí hay una asimetría, yo estoy de acuerdo y además en términos de mi propia trayectoria pensando acerca de estas cuestiones, mi interés con respecto a la segunda persona primigenio, hace ya, no sé, más de 20 años, era precisamente como constitutiva con respecto al autoconocimiento. A mí al principio, cuando empecé a pensar en la segunda persona, incluso antes de leer lo que otra gente había leído, de hecho, quizá la primera persona, ahora sí lo veo ahí a Tony Gomila, quizá la primera persona con la que compartí mi interés por la segunda persona, que era resultado de haber, no sé, un par de que solo había aparecido en la dedicatoria de mi tesis doctoral hasta ese momento, no había escrito nada al respecto. Y él fue el que me apuntó que ya había una discusión en marcha y que él mismo había publicado un par de cosas. A mí me interesaba un argumento según el cual si el autoconocimiento es conocimiento, es decir, en la medida en que el autoconocimiento tengamos una concepción epistémica de él y consideremos que es conocimiento, está sujeto al error y está sujeto además a que mejore como resultado del intercambio de perspectivas. Y me preocupaba mucho la idea de dónde puede salir la triangulación con respecto al autoconocimiento. Es la triangulación de la que habla Davidson con respecto al conocimiento del mundo exterior. Si el autoconocimiento tiene un carácter epistémico y es falible, entonces, ¿con qué triangulamos exactamente? Y al principio me atraía la idea de que triangulábamos con una perspectiva de primera y tercera persona. Además de que tenemos, digamos, el acceso más o menos directo vía Bagwells, ¿no? O expresivo a nuestra vida mental, también a veces observamos cómo nos comportamos y a veces una cosa no encaja con la otra. Pero empecé a pensar que faltaba algo aquí, que podamos tener la capacidad de darnos cuenta que hay una inconsistencia entre lo que pensamos sobre nosotras mismas y cómo nos comportamos, con frecuencia exige que haya personas a las que le concedamos esa autoridad con respecto a nuestro propio pensamiento. Y me gustaba mucho la idea de que no sea solo una autoridad epistémica, sino que es casi metafísica. Es que ayuda a constituirnos mentalmente nuestra exposición a seres queridos, a segundas personas. Ahora, ¿tú consideras que mientras que esto puede ser insustituible y además epistémicamente privilegiado con respecto a nosotros mismos, puede ser problemático con respecto a cuestiones que tienen que ver con el mundo en general? ¿Cómo de fiables son nuestras segundas personas? Sí, a lo mejor, o sea, uno puede tener la suerte de estar rodeado de gente que es muy fiable y que sabe mucho y que además es muy bondadosa a la hora de compartir información con nosotros, pero podemos no tener esa fortuna. Y aquí conectas bastante con lo que ha dicho antes Matilde y con otra de las transparencias que tampoco transparencias, esto es muy antiguo, otra de las diapositivas que tampoco he utilizado, donde Caterina Novaes, que tiene cosas muy interesantes con respecto al papel de la atención para el conocimiento y cosas por el estilo, señala un problema con la política erótica que Néstor y yo mencionamos, que no tiene que ver directamente con la competencia, sino que tiene que ver con la benevolencia. Ella señala que hay dos dimensiones en lo que al testimonio se refiere. En la confianza involucrada en el testimonio hay una dimensión de competencia, que es que la persona que nos está dando testimonio sepa de lo que habla, y además la benevolencia, que es que realmente quieran compartir su información con nosotros. Y para ella hay un problema con respecto a confiar en nuestros aliados, que es que a veces presentarte como aliado de alguien es un arma opresiva. Alguien puede engañarnos. O sea, no solo es que nuestros seres queridos pueden no saber de lo que hablan, sino que alguien se puede presentar como nuestro aliado, como nuestro ser querido, cuando su agenda es radicalmente distinta a la nuestra. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué quedaría de mi argumento positivo y romántico con respecto al papel del amor? Como apertura al conocimiento de cosas que no sean yo mismo. Quizá tendría más que ver, al menos provisionalmente, me gustaría poder decir algo más, pero quizá tenga que ver con el elemento motivador, con ese sacarnos de nosotros mismos del que habla Iris Murdoch, con el que prestar atención
a que haya algo que es radicalmente distinto de nosotros y además no plenamente cognoscible. Es también una puerta es también un motor epistémico a la hora de prestar atención a aspectos de la realidad que de lo contrario nos pasarían desapercibidos. O sea, no es tanto reducir la idea de que esas relaciones afectivas nos permiten acceder al punto de vista de alguien y aceptar ese punto de vista y automáticamente saber cosas, sino que a veces el querer a alguien hace que nos interesemos por el tipo de cosas que le interesen y que iniciemos nuestra propia investigación incluso. Yo querría ir un poco más allá de eso, pero me parece que al menos esos dos elementos, la idea de salir de uno mismo y al mismo tiempo prestar atención a posibilidades que de lo contrario nos pasarían desapercibidas, ya es algo que en muchísimas circunstancias es epistémicamente positivo. Vale. Gracias, María José. No hay más manos levantadas, no sé, Manuel la tenía antes. Sí, ¿mantiene Manuel? Vale. Es que desapareció. Sí, es que ha habido problemas de conexión, me tuve que volver a conectar y entonces perdí la mano por el camino. Que nada, muchas gracias, Manuel, por la charla, que además es muy arriesgado hablar sobre estos temas, la verdad. Y solo quería comentar dos cosas muy pequeñas. Una, que me has hecho recordar muchas cosas sobre un tema que no mencionaste directamente, pero yo creo que hay muchos cruces, y es el tema de la empatía. Y en concreto, pues una autora, Edith Stein, tiene una teoría de la empatía importante en la fenomenología en la que, bueno, pues la empatía es una forma de conocimiento, tiene algunos de los rasgos que tú decías, entonces pues sí que me parecería interesante incorporar esto o prestar atención, porque además lo de Murdoch, los textos que has leído sintonizan perfectamente con las cosas de Stein, etc. Pero esto no es una pregunta. Lo otro es algo que me llama la atención, y es que en las políticas negativa y positiva que defiendes y con Neftalí, bueno, pues yo entiendo que eso pueden ser políticas por su utilidad, porque de alguna manera, no sé, creen una dinámica que es favorable a los sujetos epistémicos, por cosas de este tipo, pero que aparezca por ahí la noción de derecho y se plantee como un derecho a ignorar opiniones pues contrarias, o un derecho de tus amigos, me parece muy, o sea, que necesita argumentarse más, porque cuál es la fuente de ese derecho, por qué esa fuerza normativa. Y entonces, si puedes decir algo rápido sobre esto, bien. Si no, muchas gracias por la charla. Vale, chao. Vale, gracias, Manuel, y gracias por la sugerencia. Vale, voy a comentar algo con respecto a la empatía que has dicho, que has dicho al principio. Y además también me sirve para conectar con lo que ha comentado Mariajo con respecto a la segunda persona. Recientemente, también me hubiera gustado mencionar esto si hubiera podido hablar de la segunda persona al final. Recientemente he escrito un trabajo con Cristina Borgoni, que fue mi primera doctoranda hace un montón de años, y es la primera vez que escribimos algo juntos. Y lo que hacemos es la discusión con respecto a las concepciones transparentes del autoconocimiento. Defendemos que, aunque no abrazamos una concepción del autoconocimiento en términos de la idea de transparencia que se le atribuye a Gareth Evans, hay instancias donde podemos tener un acceso transparente a las segundas personas que tenga un esquema similar al esquema que, según Evans, teníamos con respecto a nuestras propias creencias. Y una manera de entender qué es lo que nos ayuda a poder saber de manera directa lo que las personas más cercanas a nosotros piensan acerca de algo, no es que tenemos un acceso a su vida interior, sino que viendo el mundo de manera prácticamente automática sabemos
cuál sería su actitud acerca de las cosas, dada la simpatía, la empatía y la cercanía y la intimidad que tenemos con esas personas. Pero también consideramos que a veces ese tipo de conocimiento transparente se puede tener no ya con personas queridas, sino incluso con enemigos. Y a lo mejor de ahí viene la idea del privilegio epistémico de los desfavorecidos. El esclavo necesita saber de manera inmediata cuáles son los intereses y los puntos de vista y las necesidades del señor. Es decir, no solo la empatía es una fuente para que tengamos un conocimiento cercano e íntimo de la perspectiva y el punto de vista, sino que a veces podemos conocer muy bien a otras personas sin que la empatía juegue un papel. Entonces, no es exactamente lo mismo, no toda transparencia ni toda transparencia se debe a la empatía, y hay sentimientos seguramente más fuertes con respecto a segundas personas que la empatía, que también juegan un papel a la hora de cómo nos conocemos unos a otros, pero sí es una cuestión que me interesa también y te lo agradezco. Ahora, la cuestión de los derechos, a ver si dicho de esta otra forma. En lugar de decir que tenemos el derecho a no prestar atención a las posibilidades que cualquiera pone sobre la mesa, o ¿no te parece más razonable decir que no todo el mundo tiene el derecho, o sea, en lugar de plantearlo en términos positivos, tengo el derecho de ignorar tus posibilidades, no tengo el derecho de que tengas en cuenta mis posibilidades por defecto? Es decir, no podemos asumir que por el bien del mercado libre de las ideas, el simple hecho de que pongamos una posibilidad sobre la mesa nos dé el derecho a que esa posibilidad sea considerada. No es tanto cuál es la fuente de la legitimidad del derecho, sino más bien lo contrario. Hay un cierto sentido en que, planteado de esta manera, creo que le da un poco la razón a la preocupación que tú estás expresando, que no es tanto reclamar mi derecho a no escucharte como decir que no tienes el derecho a que yo te escuche sencillamente porque tienes un altavoz por el medio del que expresarte. O sea, es un poco como devolver la cuestión de la legitimidad y decir, no tienes el derecho a priori a que yo te escuche. Otra cosa es, sí que la política positiva atribuye una legitimidad, ¿eh? Nuestros seres queridos sí que tienen el derecho a que les prestemos atención, a que prestemos atención a sus intereses, a sus puntos de vista, a sus opiniones. No estoy seguro de que sea necesario buscar, en este segundo caso, o sea, mientras que en el primero realmente la política epistémica lo que hace es cuestionar la legitimidad de un derecho, es decir, no hay tal derecho a priori. La política erótica o positiva sí que parece asignar un derecho, pero el fundamento de ese derecho es algo afectivo, es que son nuestros seres queridos. Si son nuestros seres queridos, tienen derecho a que prestemos atención a sus opiniones. No a que las aceptemos, no a que nos creamos ciegamente lo que nos dicen, pero al menos sí a que les prestemos atención. No lo sé. Manuel, es que hay un cierto sentido en que es la esencia del argumento. El argumento es por el hecho de que los queremos, tienen derecho a que los escuchemos. Tienen derecho a que escuchemos sus opiniones o sus puntos de vista o a que prestemos atención a sus preferencias o a su perspectiva. No lo sé. No tienen, yo diría que tienen la ocasión, están en mejor situación de que les escuchemos justo porque son cercanos, pero es que pasar a hablar de derechos no sé, me causa problemas porque pienso que hay sujetos pues que lo único que tienen es su palabra, o sea, puede que nos caigan mal, que no nos guste estar con ellos, que los despreciemos muchas cosas suyas y sin embargo, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Entonces, con esos dos principios estarían fuera de cualquier, o sea, serían irrelevantes, serían, y sin embargo, también esto lo pienso con la cuestión de las razones, de la racionalidad. Es que hay sujetos cuya única fuerza, o sea, que solamente tienen como fuerza, pues que el tener razón o el poder tener razón. O sea, no son desagradables, son lejanos, no tenemos ningún acceso a ellos, no somos sus amigos, pero a lo mejor lo que tienen razón en lo que están pidiendo. Entonces,
no sé, me parece, y puede que no tenga ni consecuencias positivas para nosotros, ni nos sea útil escucharlos, que nos lleve mucho gasto de tiempo, de energías, pero bueno, es que hay sujetos o colectividades que solo tienen eso, solo tienen lo que dicen, y además dicho en un tono muy bajo, que apenas se les oye encima, pero bueno, pues... Vale. No creo que, vale, o sea, si parece que la combinación de esas dos políticas excluye el derecho a que se preste atención a personas que están en la situación en la que tú estás describiendo, entonces es que no he sido suficientemente fino a la hora de articular las políticas, porque la cuestión no es que alguien que no es nuestro amigo no pueda ganarse el derecho. Hay formas de ganarse el derecho que no consisten en ser nuestros aliados, en ser nuestros amigos, en ser nuestros seres queridos. Es verdad que cuáles son esas otras formas, me parece que no es algo que estas dos políticas ni excluyan, o sea, no son políticas exhaustivas. No tenemos el derecho a priori a que se preste atención a nuestras opiniones. Hay cierta gente que sí que tiene ese derecho a priori. Pero, sin embargo, hay formas de ganarse el derecho. Hay formas de ganarse el derecho a que se nos escuchen. No sé, la gente los que estamos aquí, que somos profesores y profesoras, que somos bastantes, nos hemos ganado ese derecho. O quizás no nos lo hayamos ganado, pero se nos da. El simple hecho de entrar a clase, al menos cuando empieza un curso, en general viene acompañado de que nos hemos ganado el derecho a que se escuchen nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras perspectivas, nuestras interpretaciones, y podemos caer mal y en fin, todas hemos tenido algún profesor insoportable que nos caía fatal y sin embargo hay cosas que todavía no se nos han olvidado de cómo leían Spinoza o de cómo... Es decir, no es la única manera de ganarse el derecho. Es verdad Pero también tenemos a veces alumnos que nos caen muy mal, a los que no escucharíamos nunca y sin embargo no podemos impedirles que levanten la mano y pregunten, aunque sean muy pesados, aunque sean, a lo mejor tienen razón en alguna de las cosas que dicen. Claro, Manuel, pero también a lo mejor el simple hecho de que sean nuestros alumnos es ya los pone en una posición en la que se han ganado algo de nuestra... O sea, se han ganado... Es que involucra una cierta obligación por nuestra parte a prestar atención. Es decir, pero creo que esos otros casos son casos que no están recogidos ni positiva ni negativamente por ninguna de las dos políticas. Pero bueno, sí pensaré un poco más. Sí, gracias. Vale. Muchas gracias a ti, Manuel. Tony. Buenas tardes, saludos a todos. Un gusto ver caras conocidas y tantas caras jóvenes interesadas en estas cosas. Yo quería plantearte, digamos, otro ángulo, que es el que pensaba quizá ingenuamente o por falta de estar al día en la literatura, que podías explorar desde una perspectiva de segunda persona en la relación de amor y conocimiento. Has mencionado en tu intervención a alguien que discute a Wittgenstein, el Tratados de Wittgenstein. Pues empezaría por ahí. Fíjate, hay esa famosa frase que dice: el mundo de los felices es distinto del de los infelices. Démosle la vuelta, o sea, no estaríamos de acuerdo en que el mundo de los enamorados o de los amantes es distinto del mundo de los que están solos. Y entonces, si eso nos parece que puede tener al menos un atractivo inicial, podemos tratar de pensar por qué podía ser eso. Y una respuesta que se me ocurre, y que me parece que es justamente lo que da valor al amor como forma de contribuir al conocimiento, es que amplía nuestro campo de experiencia. O sea, al establecer una relación amorosa, empiezas a hacer cosas actividades o una exigencia de un compromiso o unas nuevas vivencias emocionales o también experienciales en general, un sentido muy general de la experiencia, muy particularista, que es justamente donde partías, que puede llevarte
por eso, quizá en un momento dado, a vivir más de una forma diferente una experiencia o plantearte, yo qué sé, la contemplación de un paisaje o aprender de quién puedes fiarte en la vida. Recogiendo un poco lo que decía Matilde, parte de nuestra experiencia amorosa es saber quién te conviene y quién no te conviene, ¿no? O en qué momentos puedes encontrar placer y qué momentos te van a causar dolor. Y eso forma parte del conocimiento, digamos, este conocimiento más no teórico, no el conocimiento de los manuales de ciencia, sino este conocimiento personal resultado de vivir con los demás. Vale. Sí, muchas gracias, Tony. Me lo pone a huevo. La cita del Tractatus la tenía inicialmente entre mis notas, esa no la he incluido en la presentación, que por cierto, María, no sé cómo compartirla, es que no sé cómo compartir un documento por aquí. Si voy al chat no veo la posibilidad de compartir un documento. Si acaso o lo mando y lo distribuí o como luego después me decís, ¿vale? Luego, si quieres, lo manda al correo y yo me encargo de... O bueno, Vale. con las direcciones que tiene Marga lo mandamos. De acuerdo, vale. Porque además se conecta muy bien no solo con lo que dice Tanesini, que yo he citado al principio, o con la interpretación que la propia Cora Diamond, en la que Cora Diamond y también James Conant, pero a James Conant lo conozco menos, pero que Cora Diamond ha hecho no ya de Wittgenstein, sino del Tractatus, que es que lo que cambia no son los hechos. Lo que cambia entre la persona feliz y la persona infeliz no es que haya hechos diferentes en su mundo, sino que su atención es distinta, que la manera en la que organizan el valor que dan a esos hechos es diferente. Y efectivamente yo creo que la propia Murdoch insiste bastante en el que esa es una de las cosas, o sea, ese unselfing del que ella habla, lo que hace en parte es permitirnos que podamos reconfigurar el orden del valor de las experiencias y de los hechos que nos rodean de una manera distinta a como lo haríamos si estuviéramos solos como el sujeto moderno, individual, independiente, que según Tanesini es el enemigo número uno de Wittgenstein en el Tractatus. Es verdad, tú lo has planteado en términos de la experiencia, compromiso, todos esos elementos me parece que juegan un papel también muy importante, el que podamos disfrutar de las cosas de manera vicaria, en cierto sentido, el que de pronto, y eso es una experiencia que creo que es más llamativa, se tiene de manera más llamativa cuando se tiene con los hijos, que es que de pronto nos interesan cosas que por el simple hecho de que a ellos les gustan. Me decía un amigo hace años, los dinosaurios, a mí nunca me han interesado los dinosaurios y de pronto me encuentro fascinado por sus variedades. Y esto no solo pasa, o sea, el caso de con la gente pequeña es llamativo porque son cosas que creíamos haber superado y de pronto otra vez nos interesan, pero pasa con las amistades, pasa con los seres queridos, pasa con el amor romántico también, que reevaluamos música, películas, puestas de sol, como tú has dicho. Sí, me parece que va bastante en la línea de, por una parte, esta idea de Murdoch de salir de uno mismo y exponerse a otras formas de valorar el mundo y a valorar cosas distintas y que se conecta también con esta manera de entender la continuidad de la filosofía de Wittgenstein. Esa desesperación con el sujeto que no depende y que no está relacionado y que piensa por su cuenta, un poco el sujeto de la epistemología moderna. El sujeto neutral, que no se sabe quién es, ni qué edad tiene, ni cuál es su género, ni su raza, pero al final, pues sí, tiene 50 años, es francés o alemán y es blanco y tiene mucho dinero, ¿no? Y eso es lo neutral, ¿no? Vale, muchas gracias, Tony. Te conecta también más fácilmente con la dimensión motivacional, que también te interesa. Sí, vale. Bueno, no hay más
manos levantadas. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Manolo, dice Marga que si manda ahora la presentación lo sube a un drive y lo sube al chat. Lo puede poner como un enlace en el chat. Espérate, a ver, si lo manda ahora o lo sube al... No, vale. tú mándamelo a mí por correo y ya está. Te lo Vale. mando porque como tenemos el Vale. lío de la conexión, hay que ver... Sí, mándamelo y en un minuto está subido. Vale, bueno, pues antes de que os vayáis, que muchísimas gracias otra vez por tenerme. Aquí. Tengo la sensación de que ha sido más caótico de lo que debería haber sido, aunque trate sobre el amor. Y bueno, pues ya está. Que... No, muchísimas muchas Podemos- gracias, Manolo. Podemos dejar una segunda Con una parte mano. en el jardín de María José. Está ahí muy atractivo. Creo que hay gente que en lugar de aplaudir le ha dado... ¿Es posible? Vale, recuerdo que la próxima charla será el día 21 de mayo con Matilde, así que nada, hasta la próxima. Vale, Hasta pronto, muchas gracias. hasta luego, gracias. Gracias, Manolo. Chao.